Recording in progress. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar nuestra plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora, Leslie Yatas. Adelante. Buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a conversar en el bloque internacional con el embajador Juan Álvarez Vita, expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Vamos a intercambiar con el embajador algunas reflexiones sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pausa y regresamos con la entrevista. Recording in progress. Bien amigos, regresamos al bloque internacional por el Día Internacional de los Derechos Humanos, domingo 10 de diciembre. Muy buenos días, embajador Juan Álvarez Vita, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Leslie. Para mí siempre es algo que me pone muy contento cuando tengo que hablar de un tema como el de los derechos humanos, ¿no? Y además una experta en ese tema como eres tú. Y Muchísimas no gracias. completado. He tenido buena escuela y siendo usted uno de mis maestros. Siendo usted el maestro que me puso en el camino del conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Embajador Juan Álvarez Vita, usted ha sido expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Es un experto mundial en derechos humanos y en este día que conmemoramos 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el mundo está convulsionado por guerras, ¿no? Por cambio climático, por dictaduras. La población civil huye de sus países buscando un nuevo proyecto de vida y sin restarle importancia también a lo que ha sucedido en nuestro país y viene sucediendo en nuestro país reiterativamente en crisis política, donde la afectación de derechos humanos está no a la orden del día. Embajador, ¿cuáles son sus primeras reflexiones respecto del Día Internacional de los Derechos Humanos? Bueno, mis primeras reflexiones para hoy día son las mismas que yo vengo señalando desde hace muchísimos años. Es un hito fundamental, no solamente en la historia, sino en la vida diaria de la humanidad, de que se haya hecho una declaración que reconoce la mayoría de los derechos humanos. Y digo la mayoría porque con el paso del tiempo también estamos conceptualizando lo que se llaman nuevos derechos humanos. Pero sea cual fuere su origen, lo cierto es que se basan en el respeto y el reconocimiento a la dignidad que el ser humano tiene. Y eso es algo que no se debe perder. Aquí en el Perú estamos pasando por una situación un tanto difícil, como has mencionado aquí, esta crisis política, y a nivel mundial también
estamos viendo situaciones realmente muy tristes y dolorosas para todos, como es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, ¿no? Entre Israel y Palestina. Es decir, esto no significa que no desconozcamos que aquí en el Perú estamos viviendo una situación completamente inédita. Esta situación yo diría que es mucho más grave porque la mayoría de las personas que opinan sobre estos temas tienen una formación jurídica. Hay muchos que son tenidos como abogados o juristas que tienen un pequeño matiz de diferencia en la lengua castellana que no lo tienen en otras lenguas, pero que al final uno diría, pero es que no conocen el derecho internacional, es que no tienen ninguna inquietud por eso, a pesar de que ya son 75 años que se inició una nueva era en el mundo, o vivimos quizás demasiado cercados por nuestras realidades y no miramos un poco más. Yo en ese sentido creo que cuando una persona docta en leyes hace declaraciones, debe tener en cuenta no solamente su conformidad con el derecho, sino con la ética. Cuando esto se rompe, entonces podemos esperar cualquier resultado que no será positivo, por supuesto, ¿no? Y estas son mis primeras reflexiones, ya hablando en concreto de lo que estamos pasando aquí en el Perú. Embajador Alvarita, ¿qué opinión le merece en general? Por ejemplo, yo tengo bastante cuidado y observación en la actuación de nuestras instituciones, ¿no? Por más que podamos no estar de acuerdo con el ejercicio de funciones de determinados funcionarios del Estado, a mí siempre se me ha enseñado respetar el debido proceso, ¿no? Y no se puede, ¿no? Digamos, dejar sin efecto, ¿no? Funciones de alguien si no se respeta el debido proceso. Hay también en el caso Fujimori, que han abierto ahora un sinnúmero de discusiones académicas en el Perú, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo en nuestro país con las instituciones, con quienes lo representan y dónde están, ¿no? Los derechos humanos presentes, ¿no? En cada una de sus decisiones. ¿Qué opinión le merece esto, embajador, esta situación? Sin entrar a los pormenores, porque este es un día en la que tenemos que, digamos, contribuir, ¿no? Con el fortalecimiento del respeto y garantía de los derechos humanos. Pero ¿dónde está esa protección? ¿Dónde está esa esencia principista de la declaración, ¿no? En cada una de estas actuaciones que vemos de nuestras instituciones? Bueno, lo primero que tendría es que señalar que no solamente es la actitud que tiene el Tribunal Constitucional, que es eso, sino también estamos viendo una expansión de lo que yo diría una especie de metástasis parecida a la que produce un cáncer. Entonces tenemos problemas con el Tribunal Constitucional, con el Congreso, con el Ejecutivo, también con... Con la Junta Nacional de Justicia. Así es, así es. El caso de la Fiscalía también abre una puerta enorme para reflexionar sobre todo esto. Claro que sí. Claro que sí. Sobre todo que esta actitud que se ha tomado atenta no solamente contra el derecho internacional. Todos los que manejamos estos temas, ¿no? Lo primero es que hay una contradicción entre la posición del Tribunal Constitucional y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En su artículo 27 es lapidario, ¿no? Ahí se señala
que un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esto es muy simple. Yo creo que no se necesita tener doctorados ni maestrías en derecho para entender esto. Está sumamente claro. Entonces, aquí yo creo que el Tribunal Constitucional ha debido tener en cuenta las repercusiones que esto puede tener no solamente en el campo interno, sino también en el campo internacional. Estamos en medio de una crisis económica, en medio de una recesión. Necesitamos inversiones, ¿no? Inversiones económicas que ayuden a salir de esto. Y todo eso se puede poner en peligro porque aquí el Tribunal Constitucional está dando un ejemplo realmente calamitoso, pero que nos afecta a todos. Yo diría que errores, por decirlo de la mejor manera, de la manera más potable, por no decir que también hay corrupción o posibles indicios, ¿no? Es para mí una violación a los derechos humanos de todos los peruanos cometida por el Tribunal Constitucional. Esto es lo que yo podría referirme a eso. Y con relación a la Junta Nacional de Justicia, que suspende el ejercicio de una alta funcionaria de la Fiscalía de la Nación sin haber sido oída, escuchada, ¿no? Y que a la medianoche le notifica la suspensión, ahí también no se ha vulnerado el debido proceso, independientemente de que factores hayan contaminado la línea conductual ética de la señora fiscal y tenga que ser investigada, ¿no es cierto?, para el esclarecimiento de los hechos. ¿Consideraría usted también que la Junta Nacional de Justicia se ha apartado del derecho internacional? Bueno, lo que yo pienso es que ahí no había otra posibilidad, salvo que tú me digas cómo se hace para impedir que el edificio jurídico se desmorone y que se vaya también contra la justicia, si es que no se toman algunas medidas, ¿no? Claro que todo puede parecer aquí que es una revancha, ¿no? Por los sucesos que Esa todos... es la lectura que se tiene. Pero la verdad es que tendría que hacerse. Lo que pasa es que no hay herramientas jurídicas, ¿no?, adecuadas. Pero lo que está pasando en el Congreso de la República también es... no existe un mecanismo que pueda decir, Lo que bueno... pasa es que llama la atención cuando la suspenso. Junta Nacional de Justicia, ¿no?, digamos, saca una resolución express y lo mismo le dice al Congreso que no puede hacer lo mismo, que no se respetan las garantías del debido proceso, interponen una medida cautelar, es decir, igual razón, igual derecho. Lo que se observa es que más bien pareciera una revancha política y es un lamentable escenario que una junta integrada por supuestamente personas que van a ratificar o nombrar jueces en la Administración de Justicia, pues también lesionen el debido proceso, ¿no? El tribunal tiene lo suyo, el Congreso tiene lo suyo, el Poder Ejecutivo, ni qué decir, y la Junta Nacional de Justicia demuestra que sigue la misma línea conductual de errores, ¿no? De errores, de violaciones de derechos humanos. Entonces, la reflexión que en este día, embajador, es dónde está el respeto a los derechos humanos, no importando si anticipadamente tienen o no pesquisas de un delito, tienen que ser investigados y sometidos a un debido proceso. Entonces, en esta línea de actuación institucional, embajador, reitero la pregunta, ¿dónde está el respeto a los derechos humanos? Me gustaría que usted me ayude a descifrarlo porque sinceramente yo no lo veo. Respondería de una manera muy simple. La ética. Me dirán, no, pero eso no es derecho. Sí, pero el derecho sin ética no es derecho. Si alguien me dice lo contrario, voy a decir, mira, se ha producido... Y fíjese qué tema tan importante abordado, embajador, porque justo en esta semana también en Entérate con Leslie se ha
difundido un libro, se ha vuelto a reeditar un libro argentino en Argentina sobre la ética, la ciudadanía y los derechos humanos. Y conversando justamente con Manuel Hernández Alvarado, que es uno de los autores de una sección de esta compilación, nos hablaba justamente de la ética, ¿no? De la línea conductual ética que deben seguir justamente los altos funcionarios para poder reglar, para poder justamente resolver controversias dentro del marco y espíritu del respeto de los derechos humanos. Por eso veo con mucho pesar que nuestras instituciones actúen al margen no solo del derecho, sino también de la ética que correspondería a sus respectivas actuaciones. Ni la Junta Nacional de Justicia se salva de la violación de derechos humanos que habría cometido por una resolución sin escuchar a la parte. Dos, el Tribunal Constitucional entra en una franca contradicción con el derecho internacional y abre una suerte de discusiones jurídicas. El Congreso de la República, que prácticamente, ya que se puede esperar del Congreso, ¿no? Y ya la representación está venida menos. Entonces, embajador, ¿qué más podríamos nosotros reforzar para que nuestras Un instituciones... pequeñísimo comentario. Yo creo que bajo la capa del debido proceso también se hacen muchas injusticias. Y esto, a mí que me convenzan de que lo que estoy diciendo no es real. Es lo que vemos todos los días y me da mucha pena que el Perú, que ha tenido una tradición ya hasta ahora bicentenaria, ¿no? Porque desde el momento que fuimos ya sujetos de derecho internacional, siempre se respetó el concepto de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Haciendo investigaciones en el archivo de la Cancillería, yo encontré un expediente muy interesante cuando un representante diplomático del entonces Imperio del Brasil tiene un problema y un juez lo sanciona, entre comillas, y es el presidente de la Corte Suprema del Perú, que era el doctor Manuel Pérez de Tudela, el redactor del Acta de la Independencia, dejó sentado muy claramente cómo el derecho de gentes funcionaba, reconociendo la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Ahora, hablando de las cosas extrañas, la sentencia sobre el caso de Morán, estos niños que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Que no tienen, digamos, una madre conocida y todo el aparejo que ha habido ahí, hasta que el Tribunal Constitucional declaró procedente la demanda que hacía el padre, ¿no? Y que a esos niños tenían que ser registrados y como tal también reconocer el derecho a la nacionalidad que tienen. Claro. No lee con atención ese expediente, ahí se dice exactamente lo contrario de lo que acaba de ocurrir con el caso del expresidente Fujimori. Y lo he citado porque está muy cercano en el tiempo, pero se habla ahí de la supremacía, de la ley internacional, de todo el concepto de la constitucionalidad, bueno. Embajador, una pregunta. ¿Usted consideraría si el señor Fujimori, que es un adulto mayor, que está resquebrajado en su salud y que no fue condenado por delito de lesa humanidad, porque no ha sido condenado por delito de lesa humanidad, y la Ejecutoria Suprema no lo dice así, digamos, no sería pasible de un indulto humanitario? ¿Dónde queda yo no quiero defender al señor Fujimori porque, en primer lugar, no soy su abogada y no tengo ningún tipo de relaciones ni con el señor ni con su partido, pero le hago esta pregunta clave para que todos los que nos escuchan podamos entender, porque es una de los argumentos que se vienen comentando en redes sociales.
Entonces, me gustaría su opinión respecto de ello, ¿no? Porque se ha dicho que es un adulto mayor, que se le ha dado un indulto humanitario por razones de salud, ¿no? Y que también sería vulnerar sus derechos cuando el indulto tiene autoridad de cosa juzgada. Entonces, una Corte Interamericana, mediante una resolución, no sentencia, podría menoscabar, frenar, parar o limitar la facultad discrecional de un presidente. Bueno, el indulto fue concedido por el entonces presidente Kuczynski. Ajá. Todos conocemos lo que ocurrió después, ¿no? ¿Y cómo se gestó incluso el indulto? ¿Ah? ¿Cómo se gestó? Parte Así, de una negociación así política, que eso no se puede obviar, ¿no? Una cosa que no se puede hacer tampoco cuando se abordan estos temas jurídicos es que lo político interviene. Yo conozco a distinguidísimos abogados, ¿no?, que en conversaciones con él me dicen, lo político prima sobre la ley. No. Y le digo, ¿y por qué no lo dices eso en un panel de la televisión? Y digo, ¿estás loco? ¿Cómo voy a decir eso? Entonces aquí ya hay una maldad en eso, ¿no? Hacer este tipo. Pero lo que no podemos desconocer es que la política interna y la política internacional también tienen que ser considerados en esto. Y yo respeto en mucho los derechos de las personas mayores. Incluso en las Naciones Unidas, cuando yo integraba el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con una experta española, presentamos un proyecto sobre los derechos de las personas mayores. Y realmente ahí entraría el caso, porque es abierto y notorio que el señor Fujimori no está en buenas condiciones. No es únicamente una cuestión de edad, sino también de ya salud. de salud. Pero voy a tocar ahora el debido proceso, ¿no?, que tú lo has mencionado, que debe respetarse en todo momento. Entonces, en ese debido proceso, ¿por qué no considerar también la actitud del Tribunal Constitucional? Porque pudo haber conciliado, haber llegado a una solución tal como está establecido, no solamente en el Pacto de San José de Costa Rica, sino en su jurisprudencia, en la costumbre internacional, que es otra de las fuentes del derecho. Entonces, no me van a decir que los miembros del Tribunal Constitucional no sabían eso. Tú has puesto aquí sobre el tapete la cuestión del debido proceso. Yo te he dicho, debe respetarse. Pero también en este caso faltó que el tribunal fuera un poco más cauto. El tribunal debió haber pensado en todas las consecuencias que van a afectar a los peruanos, ¿no?, desde el punto de vista económico. Hay una lucha comercial a nivel internacional que impacta en el nivel de vida de todos los seres humanos, que también es un derecho al desarrollo, ¿no? Vamos a hablar. Pero por otro lado tenemos justamente los derechos humanos de un adulto mayor que está requebrajado en su salud, tenemos las consecuencias jurídicas y que no solo el Perú, porque tengo entendido que son muchas causas pendientes de cumplimiento, y no solo del Perú, sino de la región, que no tiene el nivel de voluntad de cumplimiento que tiene el Perú o que ha tenido el Perú respecto de sus casos ante la CIDH. Hay otros países que ni siquiera le dan bola a la Corte, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de una forma regional, ¿no? Entonces, no todos los países de la región asumen verdadera conciencia de respeto, no, ni a la convención ni al sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Si se lee atentamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, yo diría también que la OEA no ha puesto orden en esto, porque hay muchísimos países que tienen sanciones que exceden lo permitido por la propia Eso Convención, es. que taxativamente dice no se podrán ejecutar
nuevas limitaciones a tal cosa. Entonces, aquí en el Perú, no quiero decir con esto de que estoy saliendo a defender, pero hay un expresidente de la República que está condenado, se le suspende, ¿no? A él, también hay otros funcionarios, y eso está de acuerdo con lo que con lo establecido en la Convención Americana. Obviamente la respuesta es no. Eso ya es una violación. Ahora, tampoco existe ahí la posibilidad de prohibir la reelección presidencial, ¿no? Entonces yo digo, países que prohíben en su constitución la reelección presidencial inmediata o mediata, hay casos como el de Costa Rica, que la inhabilitación es de por vida, ¿no? Pero sin embargo no se hace nunca una mención de que hay una contradicción entre las normas internas de la mayoría de los estados. Embajador, ¿no Ahora se está necesita sacando una... también algo que realmente es indignante. Decir que que Perú es un país independiente y soberano y que puede hacer, bueno, eso está bien para un cachimbo, ¿no?, que entre a la universidad, pero no para personas que tienen títulos de maestría y de doctor y que tienen de doctor en Derecho y que tienen además gravitación en la vida pública. Sí, pero no es que se pierda la soberanía del Estado, sino que la soberanía se relativiza cuando tiene que ver con protección de derechos humanos, ¿no? En eso está el acatamiento, el cumplimiento de las decisiones internacionales, pero no podemos aseverar que el Estado pierda su soberanía, tampoco tenemos que llegar a esa hipótesis. Pero lo están diciendo, y mucho. No, la soberanía se relativiza cuando hay un cumplimiento de decisiones internacionales, pero no es que el Estado pierda su soberanía, ¿no? Entonces, Yo eso no es así. yo no he dicho eso, ¿eh? No, Sí. simplemente lo Bueno, parafraseo porque yo ya, también he visto en redes sociales este tipo ya. de comentarios, ¿no? Entonces, Bueno, por eso lo estoy parafraseando para que también las personas que lo están escuchando a usted y a mí sepan que no es cierto, no es que el así es, Estado pierda su soberanía, eso no es cierto, ¿no? así es. Ya, entonces, pero sí se Quienes relativiza. afirman eso, o Ujú, es por una falta ética grande, porque saben que están ujú. utilizando este argumento que naturalmente la gente que no tiene formación jurídica dice, no, el Perú es soberano y acá está la bandera bicolor, la sangre de nuestros héroes y todo lo que se puede oír en un caso. Tendríamos que recordar a Hans Kelsen lo que dijo cuando surgió el derecho internacional, ¿no es cierto? Así es, así Tenemos es. que recordar esto, embajador, para cerrar la entrevista, porque así siempre es muy interesante conversar con usted. No le entendí una parte o de repente no lo escuché muy bien, con relación a la Convención Americana de Derechos Humanos aplicado al indulto de Fujimori. ¿Usted considera o ha señalado que la Convención no contempla eso? No todas las figuras tienen que estar consideradas en un tratado. Así es. Ajá. Hay el espíritu de eso. Yo he señalado también la fuerza de la costumbre internacional, ¿no? Ujú. Y yo creo que esto pudo haberse encontrado una solución y no crear una situación de casus bellicus, diría yo, Ujú. entre el Estado peruano y la Corte. Eso no le hace daño, no es ningún beneficio para ninguna de las partes, ¿no? Estar en eso. Y yo creo también que el Congreso debe elegir a conciencia a las personas que van a integrar una organización como el Tribunal Constitucional. Por lo menos mi impresión. Ujú. Ayer escuchaba yo también las declaraciones del único cardenal que tenemos, que es el arzobispo de Huancayo, ¿no? Cuando dice lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional es una cachetada al país. Ujú. Y ahora, en esta entrevista tú has mencionado varias veces lo del debido proceso, ¿no? A mí me surge una duda grande en el asunto de que no fueron convocados todos los miembros.
Ahí he escuchado al presidente del Tribunal Constitucional explicar de una manera que ni por el tono de la voz ni por nada denotaba seguridad en lo que decía. Pero se ha violado el debido proceso ahí al no convocar, ni siquiera avisar a los otros miembros del tribunal. Yo creo que tiene que cumplirse con esas normas porque los temas son muy delicados y Yo creo una que coma o un también, punto. embajador, esto sería la ocasión para que también se pida la revisión del sistema interamericano, porque hace mucho tiempo ya el sistema goza de realmente, y con eso ya nos vamos, goza de muchos cuestionamientos, pierde legitimidad cuando tiene que resolver una situación de violación de derechos humanos. Entonces yo creo que esta también es la ocasión para que los estados y principalmente el Perú, que le ha tocado vivir un tema como esto y están ahora un poco confrontados con el sistema, que pueda solicitarse la revisión de los criterios de admisibilidad, la elección de los candidatos para integrar el sistema, porque nos gustaría como país saber que si el Estado peruano propone a una persona para integrar el sistema, saber de quién se trata, qué trayectoria tiene, cuál ha sido su línea conductual ética y jurídica, ¿no? Y cómo ha sido su advenimiento en casos emblemáticos. Pero nada de eso nosotros conocemos. Por eso han tenido los problemas que se tienen en el sistema. Por eso se dice que es un órgano que está politizado. Y eso le hace mucho daño a la protección de derechos humanos. Ojo, no la Corte como institución, La sino con mayoría relación de los a quienes organismos integran el están sistema. politizados y eso hace mucho daño. Y no lo digo por circunstancias actuales, lo vengo diciendo hace muchísimos años. Yo tengo una recopilación de artículos míos publicados con el título del maravilloso mundo de los derechos humanos, donde que lo he leído. Sí, donde abordo temas como este que estamos tratando. Por otra parte, Nos vamos. escribí un libro que lo he vuelto a leer en estos días, se llama Tratados Internacionales y Ley Interna. Claro que sí. Y También lo he leído. entonces creo que yo volvería a escribir lo mismo que escribí antes, lo enriquecería con nuevas experiencias después que salió de la prensa, pero felizmente mantengo mi amor por la justicia, mantengo mi amor por la ética y como ciudadano peruano también tengo el derecho a expresar lo que pienso, aunque se lastimen algunos. Estamos haciendo un ejercicio democrático de opiniones en el Día de los Derechos Humanos y esa es la imagen y el ejemplo que se tiene que dar, ¿no? Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido realmente un placer estar con usted en el programa, escucharlo, debatir temas tan candentes, porque siempre es usted un buen maestro que siempre está pregonando la línea de respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación también. Gracias.